En el año 1991, un grupo de buzos de salvamento descubrió este naufragio en el fondo del mar. No tenían idea de que estaban a punto de cambiar la historia. En las profundidades de su vientre metálico, este submarino escondía un secreto que todo el mundo había intentado enterrar. Un secreto que podría cambiar lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Un secreto que el gobierno rápidamente ocultó al público. Revisé algunas de mis fuentes que tengo aquí sobre naufragios conocidos y no hay ningún naufragio conocido en esa posición exacta. Pero a costa de muchas vidas humanas, ¿valió realmente la pena esta revelación? Esta es la historia del U-869, una reliquia olvidada de la guerra de Hitler que evadió cualquier explicación. Hay estos secretos nazis. Nadie puede estar seguro de lo que hay ahí abajo. Su sueño era desarrollar esta bomba que realmente pudiera devastar y destruir Londres. El principio. La construcción del U-869 fue ordenada el 25 de agosto de 1941 bajo el mando del capitán Leutnant Helmut Neuberg. En ese momento, Neuberg ciertamente no tenía idea de que este submarino se convertiría en su tumba en solo unos pocos años. Después de 3 años en construcción, el U-869 estaba listo para el servicio activo. Era una bestia de 251 pies de largo para una máquina de guerra con 6 tubos lanzatorpedos y un solo cañón de 37 milímetros de disparo rápido en su jardín de invierno de popa. Ciertamente no era algo que cualquier acorazado quisiera enfrentar. El U-869 era un asesino silencioso pero mortal en el mar. Pero antes de que pudiera llevar a cabo cualquier misión, el submarino y su tripulación tuvieron que pasar un año entrenándose para la guerra. La mayoría de la tripulación del U-869 eran reclutas jóvenes con solo unos pocos combatientes veteranos a bordo. Ten eso en cuenta, porque será importante más tarde. El primer viaje. Finalmente, en 1944, el U-869 estaba listo para su primera misión. La orden llegó. El submarino debía emprender un patrullaje completo del Océano Atlántico. Pero las cosas no salieron como se esperaba. Durante todo su viaje, el submarino no se encontró con un solo buque enemigo. Debió ser un gran alivio para los marineros a bordo. Pero pocos sabían de los horrores que les esperaban. Porque cuando el mando nazi dio la segunda orden para que el U-869 viajara al estrecho de Gibraltar, la orden nunca se cumplió. En cambio, el U-869, un submarino altamente modificado con una tripulación entrenada, simplemente desapareció. No hubo comunicación por radio, ni respuesta, ni más contacto. Solo silencio radial. ¿A dónde fue la nave? Esa fue una pregunta que ni siquiera los historiadores pudieron responder. El encubrimiento. Fue entonces cuando el gobierno de EEUU ofreció una explicación. Según ellos, el destructor estadounidense USS Fowler y el cazasubmarinos francés L'Indiscret entraron en contacto con un barco enemigo sumergido cerca de Rabat. Desplegaron cargas de profundidad y afirmaron haber hundido la embarcación hasta las profundidades del océano. Las autoridades estadounidenses respaldaron esa afirmación. La embarcación hundida fue identificada como el U-869, basándose únicamente en una suposición, y eso pronto se convirtió en historia registrada. Había varios problemas evidentes con este relato sobre la desaparición del U-869. En primer lugar, el submarino no había sido avistado en absoluto por quienes afirmaron haberlo hundido. Se pensó que la nave era el U-869 solo porque se asumió que estaba en la zona. Fue pura conjetura. No solo eso, sino que no había ningún informe alemán ni testigo que confirmara la última posición conocida del U-869. Después de recibir la orden de viajar al estrecho de Gibraltar, el submarino esencialmente nunca respondió. Aunque era protocolo proporcionar informes durante las misiones, el U-869 nunca lo hizo. De hecho, mantuvo silencio de radio y simplemente desapareció. Los hechos se habían torcido para encajar en una narrativa que le daba a la Marina de los Estados Unidos una victoria más y a la ahora desmoronada Alemania nazi otra derrota.
Pero la falsa narrativa permaneció sin evidencia sólida para refutarla. El dolor. Los familiares de los 56 miembros de la tripulación que habían desaparecido junto con el U-869 no tenían idea del destino de sus seres queridos. No había nada para recordarlos, ni restos, ni cuerpos, solo una placa y un monumento. Pocos sabían ellos que tomaría décadas antes de que la verdad sobre el destino real del U-869 y su tripulación saliera a la luz. Y lo que se reveló todavía tiene a los expertos rascándose la cabeza en confusión. El encuentro improbable. La primera indicación del inminente descubrimiento ocurrió no en el estrecho de Gibraltar, sino al otro lado del Océano Atlántico Norte. El año es 1991 y Bill Nagel, el legendario buzo de naufragios, estaba sentado en una posada hablando con el capitán de un barco de pesca charter cuando el capitán del barco de pesca hizo una oferta tentadora. Quería darle a Nagel información sobre un naufragio que estaba sin explorar en una parte particularmente peligrosa del océano, justo frente a la costa de Nueva Jersey. Y cuando digo peligroso, no es una exageración. El naufragio estaba ubicado en una depresión a lo largo del borde de la plataforma continental. Era muerte segura para cualquiera que no fuera el más experimentado de los buceadores de naufragios ir y explorarlo. Después de todo, el naufragio estaba a una profundidad de 235 pies, con fuertes corrientes oceánicas que convertían el más mínimo error en consecuencias mortales. El capitán del barco de pesca solo se enteró del naufragio cuando una de sus redes se enganchó en el enorme objeto. En realidad, no lo había visto. Explorar el misterioso naufragio era una apuesta total. Era peligroso, no confirmado y probablemente no contenía nada de valor. Pero por alguna razón, Nagel estaba interesado. Y esa decisión por sí sola se convirtió en el catalizador para descubrir uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. Con un pequeño equipo acompañándolo, Nagel viajó al lugar donde los pescadores habían encontrado el naufragio. No llevó a ningún aficionado con él. En su equipo estaban nada menos que John Chatterton y Richie Kohler, ambos buzos veteranos famosos por sus habilidades para navegar incluso los naufragios más peligrosos donde otros a menudo fallaban. There's plenty of artifacts of value. There's no real gold or silver that we know about, but artifact value, things like the bell, plates, just souvenirs more or less, but they're worth a lot of money to the right El people. primer buceo. Con los buceadores listos, comenzó la búsqueda. Iba a ser agotadora, peligrosa y, para algunos de ellos, mortal. En la profundidad extrema donde se encontraba el naufragio, incluso un momento de descuido podría significar desastre. El agua estaba turbia en el mejor de los casos, con visibilidad limitada a solo unos pocos pies. Las corrientes eran implacables, y el oxígeno limitado en los tanques significaba que los buzos tenían solo un tiempo limitado para buscar. Pero contra todo pronóstico, Nagel y su equipo perseveraron. Pudieron encontrar un submarino en las profundidades del océano, intacto desde su desaparición. Pero un gran misterio flotaba en el aire. ¿Qué submarino era? The dishes that identified it as a German U-boat from World War II, on the bottom of the bowls, they had the eagle and swastika in the year. No había marcas de identificación, nada de nada. Sin que ellos lo supieran, algunos de estos buzos tendrían que sacrificar sus vidas en la búsqueda de ese conocimiento. La maldición del lujo. El submarino era claramente antiguo, y los buzos pudieron situarlo con seguridad en la era de la Segunda Guerra Mundial. Pero, de nuevo, no tenían forma de saber a qué país pertenecía, y mucho menos descubrir su nombre. Así que, mientras tanto, Nagel y su equipo le dieron al submarino un nombre temporal, Uhu. Sin embargo, el descubrimiento pronto se vio empañado por la tragedia. Verás, después de que se descubrió el Uhu, Nagel y su equipo continuaron realizando inmersiones para explorar el interior. Querían saber más sobre esta embarcación misteriosa. Pero las condiciones extremas de buceo significaban que tarde o temprano alguien iba a salir herido. Y no me refiero a un rasguño o dos. Durante los 4 años que el equipo desafió las corrientes mortales para llegar al Uhu, 3 buzos encontraron su fin. Vean a los arqueólogos aquí tratando de hacer este trabajo. Lo que estamos tratando de hacer es identificar el naufragio. No hay tesoro. No hay botín. El primero fue Steve Feldman, quien murió debido a la acumulación de dióxido de carbono en 1991. Les tomó 5 meses encontrar su cuerpo. Al año siguiente, Chris Rouse y su hijo Chrissy encontraron un destino similar debido a la enfermedad de descompresión. Chrissy se había quedado atrapado en el naufragio debido a escombros caídos.
Su padre se quedó para ayudar a su hijo, pero en el proceso ambos habían usado demasiado oxígeno. Mientras ascendían, la falta de oxígeno confundió al padre y al hijo, lo que hizo que ignoraran los protocolos de descompresión y subieran a la superficie sin detenerse. Ambos murieron poco después de salir a la superficie. El naufragio estaba cobrando vidas rápidamente. Pronto, comenzó a difundirse un rumor entre los buceadores. El U-Ho estaba maldito. Y como para confirmar esos rumores, el mismo Nage murió por su alcoholismo en 1993. Cada año, el naufragio había cobrado una vida, ya sea directa o indirectamente. Una búsqueda interminable. Chatterton y Kohler, que eran los únicos a cargo de las misiones de buceo en el U-Ho, estaban teniendo problemas para conseguir nuevos buceadores. Todos creían que la inmersión estaba maldita, pero a pesar de los rumores, Chatterton y Kohler continuaron. Habían encontrado un sentido de deber hacia la tripulación muerta, cuyos huesos aún yacían dentro del U-Ho. 3 taps, 3 tugs, or 3 punches means trouble. Los buzos habían adoptado 2 reglas para seguir en cada inmersión. No filmarían ninguno de los restos de los marineros cuyos cuerpos descompuestos aún yacían intactos dentro del submarino, ni perturbarían los restos de ninguna manera. Los 2 querían dar a estos valientes soldados un nombre, una identidad, pero eso no era una tarea fácil. El progreso fue lento, con la primera pista sobre el origen del U-Wu proveniente de la escritura en los controles y válvulas. La escritura era alemana, por lo que era razonable pensar que el submarino también era de origen alemán. Basado en la ubicación, había 2 embarcaciones cuyo naufragio podría ser este. El U-550, que se hundió en algún lugar cerca de Nueva York, o el U-521, que se hundió cerca de Carolina del Norte. Pero ambos se hundieron un poco demasiado lejos del sitio del naufragio para ser considerados una identidad viable. La búsqueda había llegado a un callejón sin salida. First of all, look at this piece of plate right here. I don't know if you can get in close enough to see, but it does look like a sheet of steel. Una nueva esperanza. Luego, en 1997, el dúo descubrió otra pieza del rompecabezas. Era un cuchillo de mantequilla con un grabado. No un logotipo de empresa impreso, sino una talla hecha a mano. Era el nombre de uno de los miembros de la tripulación, Horenberg. Después de revisar los registros, el dúo supo que Horenberg era el apellido de uno de los miembros de la tripulación del U-869. ¿Pero no se hundió el U-869 cerca de Marruecos? Según los registros, el submarino no podría haber estado donde se encontraba el naufragio durante la guerra. 100 toneladas de cordita explotando es enorme. Partirá un barco por la mitad. Partió al Invincible en 2. Sin tener idea de que el informe se basaba en fundamentos inestables, los buzos también dejaron de lado esa teoría. El avance. No fue hasta principios del otoño de 1997 que los buzos tuvieron su mayor descubrimiento. Durante una de las misiones de exploración, encontraron una caja de repuestos en la sala de motores del submarino. Y allí, en la caja, claramente visible, había un número de serie. Se había resuelto finalmente el misterio de U-Hu. El número de serie se rastreó hasta los registros del astillero que correspondían directamente al U-869. Los buzos civiles lo habían logrado. Después de décadas, la falsa historia impuesta al U-869 y su tripulación fue aclarada. A través de dedicación, sacrificio y muerte, se reveló la identidad de estos soldados perdidos en el mar. Pero para Kohler, la historia aún no había terminado. Estamos a 20 millas de la costa holandesa. Por allá está Inglaterra y por allá están los Países Bajos. Intenté encontrar 3 cruceros y averiguar qué les ha pasado. Fue a Alemania en persona y entregó el cuchillo con el grabado de Horenberg a la nieta del marinero. También localizó a los familiares de otros miembros de la tripulación para mostrarles el verdadero destino de sus seres queridos. La gran pregunta. Uno de los misterios del U-869 había sido resuelto. Pero inmediatamente se abrió otra. ¿Cómo se hundió el submarino tan cerca de Nueva Jersey cuando se le ordenó ir a Gibraltar? Hasta el día de hoy, nadie sabe la respuesta a esa pregunta.
veamos qué queda aquí. Esa es la escotilla delantera sobre la que tu papá preguntó. Lo que me dice es si la escotilla está abierta. La teoría principal es que el barco nunca recibió las órdenes en primer lugar. Debe haber habido algún tipo de error de comunicación, y el barco nunca siguió la orden. Había continuado su misión hacia Nueva Jersey hasta que se hundió. Sin embargo, un hallazgo reciente en uno de los compartimentos del U-869 ha desafiado esa teoría. Pero antes de contarles sobre eso, hay un misterio más que debemos abordar. Y ese misterio es cómo el U-869, que era por todos los medios uno de los submarinos más avanzados de su tiempo, se hundió en la oscuridad. El daño. Según los buzos que encontraron el naufragio, el submarino había sufrido daños graves. Y no todo era por óxido y deterioro. El lado de babor de la sala de control del submarino estaba más o menos eviscerado, y esa fue una de las razones por las que identificar el naufragio tomó tanto tiempo. Varios de los documentos que podrían haber ayudado a identificar la nave fueron destruidos en la explosión que destruyó la sala de control. Además, el casco en el lado de babor de los camarotes de los oficiales había sufrido daños. Se teoriza que el U-869 fue alcanzado por 2 explosiones, y la destrucción fue rápida y repentina. Los cuerpos de la tripulación no estaban cerca de las cápsulas de escape. Su muerte fue repentina, inesperada y dolorosa. Murieron donde estaban, con apenas tiempo para reaccionar. ¿Qué pudo haber causado tal destrucción? No hay una explicación sólida ni prueba concreta. Lo que sí tenemos son teorías que podrían explicar el hundimiento del U-869. Un giro desafortunado. La primera teoría se relaciona con un problema común con los torpedos de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. 2 ready. Fire 2. On the way. Verás, a veces los submarinos disparaban un cohete, y debido a una falla o a que el giroscopio no funcionaba correctamente, el torpedo daba vueltas y se enganchaba con el submarino que lo había disparado. El resultado, como puedes imaginar, era desastroso, con el submarino hundiéndose por su propio torpedo. Este fenómeno se llamaba carrera circular, y según algunos expertos, el U-869 fue víctima del mismo problema. Pero, ¿por qué el submarino disparó un torpedo en primer lugar? Hay 2 respuestas. O el U-869 disparó contra un barco que la tripulación había avistado, o fue un disparo de prueba. Sea cual sea el caso, el torpedo dio la vuelta y golpeó al submarino. Suena como una explicación bastante razonable. Sin embargo, hay varios problemas con esta teoría. El número 1 es que no hay registro de ningún barco que haya presenciado tal explosión. En segundo lugar, el recorrido circular era un problema conocido con los torpedos alemanes. La tripulación del U-869 era inexperta, claro, pero también estaban altamente entrenados. Habrían sabido que la mejor contramedida en tal situación era simplemente cambiar la profundidad del submarino para evitar un impacto. Seguramente la tripulación no habría sido víctima de algo así. El erizo consiste en aproximadamente 30 pequeñas bombas. Cada bombita pesa alrededor de 30 libras. 30 libras contra el casco de un submarino son letales. Cazado y asesinado. Por eso los expertos desarrollaron una segunda teoría. Esta versión atribuye el crédito del hundimiento del U-869 a 2 escoltas de destructor estadounidenses, el USS Howard D. Crowe y el USS Coiner. Según los informes, los 2 barcos se encontraron con lo que creían ser un submarino alemán frente a la costa de Nueva Jersey. 14 minutos después del contacto, uno de los barcos disparó Hedgehogs, un tipo de misil antisubmarino, al objetivo. Me contactaron y pidieron ayuda. Dejamos el convoy y fuimos allí para ayudarlos, lanzamos cargas de profundidad y todo eso. El otro barco se unió al ataque, lanzando cargas de profundidad. Con cada explosión, burbujas y aceite subían a la superficie, ambos signos de un impacto. Después de permanecer y atacar durante un tiempo más, los destructores continuaron para acompañar al barco que escoltaban. Algunos expertos afirman que este encuentro causó que el U-869 se hundiera, con la explosión golpeando el casco del submarino y rompiéndolo. Pero al igual que la teoría anterior, hay algunos problemas con esta teoría también. El mayor es que el naufragio se encuentra a 46 millas de donde los destructores afirman haber tenido el encuentro. Esa es una distancia demasiado grande para ser creíble. Ningún submarino que haya sido golpeado tantas veces podría haber llegado a esa distancia. Y, a juzgar por la ubicación de los cuerpos de las tripulaciones, su muerte fue instantánea. No tuvieron tiempo de mover el submarino 46 millas antes de que se hundiera. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha optado por no ver estas contradicciones.
Según la Marina de los Estados Unidos, esta es la narrativa oficial de lo que le sucedió al U-869. Es comprensible por qué eligieron esta versión. Después de todo, evitó que la Marina perdiera una baja en la Segunda Guerra Mundial. La explosión dentro. Sin embargo, hay una tercera teoría todavía. Según algunos expertos, el submarino pudo haber sido víctima de una explosión interna. Un torpedo podría haber explotado dentro del tubo o mientras se disparaba. Pero los patrones de daño y la deformación del casco por la explosión no corresponden a una explosión interna. En última instancia, la razón por la que el U-869 se hundió sigue siendo un completo misterio. La Marina de los Estados Unidos seguramente tiene su respuesta, pero se necesitarán muchas más pruebas para convencer a una persona imparcial. Sin embargo, los misterios aún no terminan. Todavía hay una última pieza del rompecabezas que no te he contado, un sobreviviente improbable. Como dije antes, el U-869 tenía un total de 56 tripulantes, pero en los restos solo había 55 cuerpos. Eso es porque uno de los miembros de la tripulación sobrevivió. Herbert Gushevsky era un operador de radio asignado al U-869 que tuvo la suerte de no estar a bordo durante el último viaje del submarino. Herbert Gushevsky había contraído neumonía y pleuresía solo unos días antes de que el submarino debiera partir, por lo que se quedó en tierra mientras el resto de la tripulación iba a cumplir con su deber. Gushevsky resultó ser un vínculo crucial para confirmar la identidad del naufragio del U-869, ya que reconoció el apellido de Horenberg grabado en la navaja como el de su compañero operador de radio, Martin Horenberg. Su declaración fue la doble confirmación que solidificó el hecho de que el naufragio era efectivamente el del U-869. Durante mucho tiempo después de que se confirmó su identidad, los misterios del U-869 se consideraron resueltos. Pero recientemente ha habido un nuevo descubrimiento: la cámara sellada. Según fuentes en línea, los buzos encontraron una parte sellada del submarino que había permanecido inaccesible durante mucho tiempo debido a limitaciones tecnológicas. Pero en 2024, finalmente fue posible acceder a ella, y lo que los buzos encontraron dentro te sorprenderá profundamente. Dentro del compartimento, todo estaba completamente preservado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Dentro, los buzos encontraron ropa, latas de raciones, libros de registro y otras necesidades similares. Pero había otra cosa que inmediatamente llamó la atención de los buzos. Era un puñal ceremonial con un lema de una de las unidades de élite de las unidades alemanas grabado en él. Junto a él había una caja sellada con un uniforme de gala de la Kriegsmarine con el brazalete de la esvástica y la insignia del águila de hierro. Según los registros de guerra, se supone que no debe haber un submarino a 100 millas en ninguna dirección. Y ahí fue cuando el misterio se resolvió. Los buceadores también encontraron una caja llena de recuerdos nazis y una bandera nazi en condiciones sorprendentemente buenas. Estaba doblada con precisión militar. También había un libro de códigos y un montón de carteles de propaganda nazi junto a la bandera. La noticia de este hallazgo nunca se permitió que llegara al público por razones obvias. El descubrimiento de estos artículos pone un gran signo de interrogación sobre el verdadero propósito del U-869. ¿Era solo un submarino en patrulla o había algo más? A juzgar por el contenido de este compartimento, es posible que el U-869 estuviera en una misión secreta para dejar agentes encubiertos en las costas de los Estados Unidos. Eso explicaría por qué el submarino había permanecido en silencio de radio, incluso al enfrentar una emergencia. Estaba en una misión secreta que bajo ninguna circunstancia debía hacerse pública. Un hallazgo significativo. Esta teoría, desafortunadamente, aún no ha sido confirmada. Pero sí es cierto, entonces el alcance de la máquina de propaganda y la red de espionaje de Alemania era mucho más extenso de lo que se pensaba. No solo eso, sino que hay otras preocupaciones asociadas con el descubrimiento de un submarino alemán tan cerca de las costas estadounidenses. El naufragio muestra que los submarinos alemanes se sumergían ampliamente a lo largo de las costas americanas para hundir cualquier barco que transportara suministros de guerra a Europa. Se convirtió en un problema tan grande que las rutas de navegación cerca de Carolina del Norte llegaron a conocerse como el Callejón de los Torpedos. La presencia del U-869 muestra que incluso hacia el final de la guerra, los submarinos alemanes seguían siendo un terror en estas aguas. El U-869 nos dice una cosa más, que la historia la escriben los vencedores. La verdadera historia del U-869 se habría perdido en la historia si ese pescador no se hubiera encontrado con Bill Nagel en el momento y lugar precisos. Sin la dedicación y los sacrificios de todos esos buzos, el misterio del naufragio frente a la costa de Nueva Jersey habría permanecido simplemente como eso, un misterio.
¿Quién sabe cuántos más barcos y submarinos como el U-869 aún permanecen sin descubrir en todo el mundo, con su desaparición siendo reportada falsamente para justificar las pérdidas de un país u otro durante las guerras mundiales? Con eso, hemos terminado por hoy. ¿Cómo crees que el U-869 realmente se hundió? Déjame saber tus teorías en los comentarios abajo. Me encantaría leerlas todas. Y mientras lo haces, asegúrate de darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal. Hasta la próxima. Adiós y mantente curioso.